Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Te adoramos, Jesucristo, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Te recibimos todos juntos, te recibimos, Señor. Tú eres santo, tú eres santo, santo, santo. Oh Jesús, maravilloso eres tú, Señor. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Jesucristo, a este lugar. Te adoramos, oh Señor, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos en esta mañana, Dios, porque no hay Dios tan grande como tú, Señor. No hay Dios como tú, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Señor, tú eres nuestro papá, tú eres nuestro consejero, Señor. Tú eres nuestro amigo, Señor. Oh, Señor, tú eres nuestro Salvador. Señor, tu palabra nos dice, Señor, Señor amado, aleluya, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos. Señor, y con mis hermanos queremos, Señor, ser tus amigos, Señor, como Abraham. Ayúdanos, Señor, cada día a hacer tu voluntad, oh Dios, para que nosotros, Señor, podamos ser tus amigos, Señor. Ayúdanos, Señor, mete tus manos de alfarero en nuestras vidas, Señor. Perfecciona nuestras vidas, Señor. Cada segundo de nuestras vidas, tus manos, Dios, tratando con nuestra mente, Señor. Cambiando, Señor. Sacando y extirpando todo lo que no te agrade de nosotros, Señor. Señor, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévanos, Señor. Fórmate en nosotros, Señor. Fórmate en nosotros, Señor. Ori balabay, alay, alabashay, orondo lobosay. Bendito Espíritu Santo de Dios. Bendito Jesucristo, aleluya. Tú eres nuestro alfarero, Señor. Oh, Señor, mete tus manos en nuestras vidas.
Mete tus manos cariñosas, Señor. Señor, abre nuestro corazón al entendimiento, a la revelación de tu palabra. Danos conocimiento, danos sabiduría, quítanos todo velo, Señor, ya que podamos entenderte, comprenderte, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar agarrado de tu mano y no soltarnos, Señor. Mira que somos débiles, Señor. Mira, Señor, que muchas veces, Señor, oh Dios mío, Señor, estamos con lucha, estamos atribulados. Pero, Señor, tú nos prometes que tú llevas nuestras cargas, Señor, y que nos das paz. Por eso, Padre, estamos en esta madrugada de vigilia, Señor, pidiendo esa paz sobre mis hermanos, sobre los hogares de mis hermanos. Aquellos, Señor, que están con problemas, con luchas, con dificultades. Señor, que tu mano, Señor amado, aleluya, esté tocando cada hogar, cada familia. Trae esa paz. Llévate toda carga, Dios, de mis hermanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y te decimos bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido. Bienvenido a nuestros corazones, bienvenido. Nos gozamos, Señor, porque tú habitas en nosotros, Señor. Somos templo de ti, Señor. Nos gozamos en ti, Padre, nos gozamos. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro escudo, Señor, tú eres nuestra fortaleza. Señor, y tú nos prometes que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debemos confiar, porque tú estás con nosotros, Señor. Ya no los dejaré huérfanos, sino que estaré con ustedes hasta el fin. Gracias, Padre, gracias por tus promesas, gracias por haber enviado, Señor, a tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, Señor. Oh, Señor, que nos da los frutos, el fruto de su Espíritu a cada uno de nosotros, Señor, que nos da los talentos, nos da los ministerios, nos da los dones, Señor. ¿Cómo no te vamos a adorar? ¿Cómo no te vamos a glorificar, oh Dios? Si tú hiciste, Señor, los cielos, la tierra, nos formaste a nosotros, formaste los monstruos marinos, Señor, y tú habitas en cada uno de nosotros, que somos polvo, que no somos nada, Señor. Por eso, Padre, te abrimos el corazón de par en par. Examina nuestro corazón, examina nuestro corazón. Señor, y quita todo aquello. Opera un milagro en cada uno de nosotros, Señor. Opera un milagro, Dios. Mete estas manos divinas, Señor. Señor, y dan un corazón nuevo. Un corazón agradable a ti, oh Dios. Como dice en Ezequiel, Señor, que pondrías un corazón de carne en nosotros y sacarías el corazón de piedra. Señor, pon un corazón agradable. Opera, oh Dios, en mi vida, en la vida de mis hermanos, cambiando nuestro corazón, oh Dios. Cambia nuestro corazón. Y pon un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Queremos ser tus hijos. Queremos ser agradables, Señor, a ti en todo lo que emprendamos. Queremos hacer tu voluntad, oh Dios, aquí en la tierra, Señor, como en los cielos. Por eso, Padre, te damos gracias. Gracias por este día viernes. Señor, aunque tenemos vida eterna aquí en la tierra, Señor, estamos, Señor amado, dándote gracias por este día viernes que comienza, Señor amado, aleluya. Y te pedimos, Dios, que tú nos guardes, que tú nos cuides, que tú nos protejas, que protejas nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia. Señor, estén bajo tu cobertura, Dios. Y aquellos que, Señor, se hacen los rebeldes, Señor, tráelos con tus lazos de amor. Señor amado, aleluya, tráelos con tus lazos de amor. Pon el temor de ti en sus corazones y espíritu de arrepentimiento, Dios, para que se vuelvan a ti. Padre, te damos gracias, entregando este día en tus manos, Dios, para que se haga tu voluntad, oh Dios, en todo lo que emprendamos y hagamos,
seamos dirigidos por tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buenos días. Dios los bendiga, Pastor Julio Tomasino. Dios los bendiga. Dios bendiga a todos ustedes, hermanos, que están allí. Yo lo que puedo ver en pantalla, a mi hermana Cristina, a mi hermana Mariana, y puedo ver a Tino. Pero sé que hay más hermanos, porque he visto que estaban allí. Y les mando un abrazo grande a cada uno de ustedes, hermanos. Hoy ya estamos a viernes. Hoy ya estamos en un día muy especial, ¿verdad? Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide, que el Señor nos proteja, ¿verdad? De todas las artimañas de Satanás, de todo lo que entreteje en la oscuridad contra su vida y contra mi vida, contra la iglesia del Señor. Pero tenemos la palabra más segura que nos da el Señor, ¿verdad? Que ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. Ningún arma forjada. Y lo principal, como hablábamos ayer, ¿verdad? Es ser discípulos. Discípulos. El discípulo se preocupa por la iglesia porque es él. Mientras que el creyente, hermano, viene a la iglesia, pero no hace suya la iglesia, ¿verdad? Y tampoco cree prácticamente que es templo de Dios. Pero nosotros como discípulos, ¿verdad? Tenemos que cuidar la higuera, ¿sí? Sabemos que la higuera es Israel, pero también simboliza la iglesia hoy. Tenemos que cuidar la higuera del Señor. Como discípulos tenemos el caso de Esteban, que venimos hablando hace varios días, ¿verdad? Un hombre fiel a Dios, con 8 atributos que lo leímos ayer, amados hermanos, los 8 atributos, ¿verdad? Pero hoy va a ser un día largo, donde hay mucho para leer, ¿no? Del conocimiento tan grande de Esteban, el conocimiento tan grande que tenía sobre todo el pueblo hebreo. Él hace un relato, amados hermanos, hace un relato tan preciso, ¿verdad? Desde Abraham pasa por Moisés y le da todo detallado a los que lo venían juzgando a él, que se le habían levantado con falsos testimonios por predicar el nombre de Jesús. Y antes de comenzar, hermanos, estamos ya en el programa 547, amados hermanos. Yo quiero leer, antes de comenzar, el significado del nombre Esteban. Ustedes saben que la Biblia, cada nombre de la Biblia tiene un significado, ¿verdad? Y yo te puedo decir que tu nombre tiene un significado y mi nombre tiene un significado. Y Dios siempre, a través de todos los hombres que hemos visto y mujeres en la Biblia, ¿sí? Cuando nosotros buscamos el significado del nombre, uno queda con un gozo, con una alegría que es maravilloso, ¿verdad? Miren, ¿qué significa el nombre Esteban? Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Yo lo copié tal cual está, ¿verdad? O sea que vamos a hablar un poquito de Esteban y vamos a llegar al significado. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Fue diácono. Se presume que su nombre en arameo era Kelil, una palabra derivada del sirio Kelila, que significa corona. Y cosa más divina. ¿Sí? ¿Qué significa el nombre Esteban? Corona. Pero todavía no queda ahí, hay mucho más. Esteban proviene del griego hispanos o hispanus, un escultor griego citado por Plinio, ya latinizado, un nombre de varón que significa coronado o rodeado. Eso significa el nombre Esteban, coronado o rodeado, ¿verdad? Qué lindo, hermanos, cuando vemos estos hombres de Dios con esos nombres
que ya Dios le estaba diciendo desde el nombre que él iba a ser un coronado, ¿verdad? Como tú y yo, que también no nos llamamos Esteban, ¿verdad? Algunos capaz que sí, que vaya a escuchar que se llama Esteban, pero nosotros tenemos la corona de justicia. Por la sangre de Cristo y por el derramamiento, ¿verdad?, de la vida de Jesús allí en la cruz de Calvario, siendo santo, 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 Dios también nos dio una corona. Y un día vamos a hablar de varias coronas que habla la Biblia, ¿verdad? Pero Esteban coronado y rodeado de ángeles. Hermano, él allí antes de partir, antes de morir, él veía a los ángeles de Dios. Él nunca estuvo solo, como tú y yo nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Tú estás rodeado de ángeles. Yo estoy rodeado de ángeles. Porque para Dios, tu vida y mi vida vale más que todo el oro del mundo. Que no valíamos nada, sí. Que éramos trapo de inmundicia, sí. Que nos vio a todos nosotros como langosta, sí. Que no vio a ninguno bueno, sí. Pero Él por su misericordia nos llamó, nos compró, nos lavó, nos justificó, amados hermanos. Y en el mundo espiritual nosotros tenemos una corona puesta. No la vemos, pero tenemos una corona. Así como los ancianos estaban delante del trono y tenían la corona, ¿verdad? Así nosotros tenemos una corona. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, ¿verdad? Ayer hablábamos de los 8 atributos de Esteban en el capítulo 6. Se los vuelvo a repasar, ¿sí? Claro que no vamos a dar el detalle como dimos ayer, si no, no puedo hablar de todo lo que tenemos que leer hoy. Hoy tenemos que leer mucho. 8 virtudes de Esteban. Primera, varón lleno de fe. Varón lleno de fe. Segunda, varón lleno del Espíritu Santo. Es decir, que su copa estaba rebosando. ¿Sí? Tercera, ¿sí? Todo eso lo encontramos en Hechos 6:5. La tercera la encontramos en Hechos 6. O sea, capítulo 6:6. Humildad, sabía que necesitaba de los apóstoles. Humildad, como hoy nosotros sabemos que necesitamos de los pastores. Humildad, que es lo que hoy está haciendo falta, ¿verdad? Eso lo encontramos, ya lo vuelvo a repetir, en Hechos 6:6. Él, estando lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, él agacha la cabeza para que los apóstoles los unjan, ¿verdad? Para el ministerio de servir las mesas y la comida a las viudas y a los huérfanos. ¿Sí? Fíjense en qué importancia lo que hablamos ayer, para servir la comida, que será para el mundo espiritual, como debemos de estar. Cuarto, lleno de gracia. Después que se humilló, hablamos ayer, lo ungieron, el Señor lo llenó de gracia. Quinto, lo llenó de poder. ¿Cuándo? Cuando se humilló. ¿Sí? Lo llenó de poder. Lo llenó el Señor de sabiduría. El Espíritu Santo era el que hablaba en él. No hablaba él. No hablaba palabras que él pensaba. Él hablaba lo que decía la palabra. Hablaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que hablaba en él. 8. Tenía el fruto del Espíritu.
Allí lo vemos, ¿verdad? En el capítulo 6:15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El fruto del Espíritu. ¿Sí? Realmente Esteban cumplía con todos los requisitos que Dios daba. Hacía su voluntad, amados hermanos. Y Dios lo coronaba. Y Dios lo coronaba. ¿Verdad? Fíjense en esto. Entonces todos los que estaban sentados acusándole en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vieron la gloria de Dios en Esteban. Ahora, qué tremendo, hermanos. Qué tremendo el ser humano, ¿verdad? Cómo Satanás le pone un velo en los ojos, ¿verdad? Un velo mágico, como dice en Ezequiel, una venda mágica, que viendo el rostro de Esteban como el rostro de un ángel, no tuvieron temor. Aún aquellos falsos testigos que fueron sobornados, como leímos ayer. Qué tremendo, hermanos, cuando Satanás ciega a una persona, hermanos, viendo la gloria de Dios, no la ve. Porque ellos la vieron, pero no la vieron. Porque ellos mismos dijeron que vieron a Esteban, ¿verdad? Fijando los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. Sin embargo, no dijeron, no, yo estoy viendo la gloria de Dios en él. Yo no estoy viendo a Esteban, yo estoy viendo algo distinto en él. No, todavía se enfurecieron con él, ¿verdad? Son los misterios que solo Dios sabe. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas son de Dios y las reveladas para nosotros. Hay muchos misterios que no los vamos a entender nunca, salvo que Dios quiera. Pero hay muchos misterios, ¿verdad? Y el misterio del velo entre el alma, el cuerpo y el espíritu, eso es tremendo, tremendo. Él le hablaba por parábolas para que no entendieran. Y no entendían. Aquellos que iban camino en Emmaus, iban caminando y Jesús se puso a hablar con ellos. El corazón les ardía cuando Jesús les hablaba. Y no conocían que era Jesús. ¿Qué misterio hay, verdad, en el mundo espiritual, donde una persona queda ciega viendo? Pues mira, la canción dice, no hay peor ciego que no quiera ver. Ellos ven, pero actúan distinto, ¿verdad? Y la Biblia dice que Satanás cegó el entendimiento de todos los hombres. Pero Cristo vino a libertarnos. Al que yo libertare, será verdaderamente libre. Y Cristo quita el velo a sus hijos. Por eso, tú que me estás escuchando, siempre tienes que entender esto. Y que debemos ser humildes, sencillos. Porque tú tienes lo que ellos no tienen. Tú tienes a Jesús como amo y Señor de tu vida. Pero el mundo, tu familia, no tienen a Jesús. Por lo tanto, tú tenés a Cristo, que ha hecho libre, mientras que ellos tienen un velo y no tienen a Jesús. Entonces siempre cuando nosotros nos acercamos a una persona, ¿sí?, vos tenés que saber que esa persona no tiene a Jesús, que no tiene la vida. Está caminando conforme a la voluntad de Satanás
y sabemos que el fin es la muerte, mientras que Cristo es la resurrección y la vida. Entonces siempre cuando te presentes a una persona y la persona te discuta y bueno, vos siempre tenés que estar parado en el camino del Señor, reconociendo que vos tenés al Espíritu Santo, que tú eres templo de Dios, ¿sí? Y que ellos no. Cuando uno tiene esto como discípulo del Señor, empieza la piedad y la misericordia en tu corazón sobre todos aquellos que muchas veces hablan de Dios, pero le dan la espalda a Dios, ¿verdad? Y uno tiene que tener piedad, uno tiene que tener misericordia. Que Dios nos ayude. Un creyente se enoja, pleitea, ¿verdad? Y se pone a la altura de ellos. Pero un discípulo ya no reconoce quién es en el camino del Señor. Amén. Y ahora sí, vamos a la sabiduría. A la sabiduría. No era un neófito, Esteban. Y fíjense en que la sabiduría tan grande de Esteban fue elegido para servir las mesas. Qué diferencia hoy día, ¿verdad? Defensa y muerte de Esteban. Eso lo encontramos en Hechos 7. Y acá tenemos un montón para leer. Dice así: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él le dijo, varones, hermanos y padres. Miren cómo le habla Esteban siendo acusado. Varones, hermanos y padres. Oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestros padres Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Miren, cuando yo leo esto, más me aferro a lo que dice la palabra, que cuando nos juntemos, hablemos con salmos y con himnos. Amados hermanos, fíjense en Esteban, le está hablando toda la historia que está en el Antiguo Testamento. No le está dando reflexiones. Hoy, ayer hablábamos en la iglesia esto, está Cristina Chaparro allí. Hoy lo único que se habla es reflexiones, pero no la palabra. Y una reflexión no tiene espíritu. Una reflexión no tiene espíritu, hermano. Solo la palabra de Dios es espíritu. Solo la palabra de Dios es la que te edifica. Hoy vemos hermanos amorosos, pastores amorosos, y lo único que ponen son reflexiones. Amados hermanos, fíjense en lo que dice en el 6:10. Dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El espíritu de Dios se mueve solo en la palabra de Dios. Por eso dice, cuando nos juntemos, estemos hablando con salmos y con himnos. Amados hermanos, dejémonos de las reflexiones, que ahí no está Dios. Aprendamos a darle de comer a nuestro espíritu. El alimento diario. No te alimentes de reflexiones, porque no está en la Biblia.
Y todo lo que no está en la Biblia, nosotros no lo podemos hacer. Una reflexión, hermano, te saca la mirada del camino de Dios. Que Dios nos ayude. Aunque parezca que es como la vía del ferrocarril paralela, yo te digo que no. Yo te digo que tu vagón se va a descarrilar. Solamente es la palabra la que nos lleva a la vida eterna, la que sana nuestros corazones. Y Esteban estaba lleno de sabiduría. Conocía todo el entorno de sus antepasados. Sigo. Y le dijo en el 7:6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Tenía Biblia, tenía palabra, no actuaba conforme a su pensamiento. No. Miren, cuando pasó el coronavirus en Europa, se hizo hasta manifestaciones cuando la iglesia tenía que ir a las rodillas y al ayuno. Se hizo lo que hace el mundo, amados hermanos. Un pastor muy conocido hablaba mal del gobierno, de todo el mundo, porque le habían cerrado la iglesia, le habían quitado las ganancias. Amados hermanos. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, a Isaac, a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, ¿verdad? Los patriarcas, movidos por envidia, miren esto, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Miren todo el relato que les hace, ¿verdad? A ese concilio, a esa reunión para acusarlo, la defensa de él no precisaba un abogado. Él no precisaba un abogado. El abogado estaba en él, que era Jesús, ¿verdad? El abogado estaba en él. Y el abogado era el que hablaba en él, defendiéndolo. ¿Saben cuántos cristianos van a los abogados hoy día? Hermano, cuando tenés que dejar que sea el abogado tuyo hablando en tu boca, pero predominan más los pensamientos nuestros que dejar hablar a Jesús, porque hay temor en mucho pueblo de Dios, y corren a la ciencia, y corren a todos esos lugares. Que Dios nos ayude. Pero Dios estaba con él, con José. Lo vendieron, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón. Señor, dame tu gracia. Ayer hablábamos de cómo orar acá en la iglesia. Señor, dame gracia. Dame sabiduría, Señor. Yo entiendo, Señor, que tengo sabiduría de hombre, pero esa sabiduría no entra en tu reino. Dame tu gracia, Señor. Dame tu gracia. Dame sabiduría.
dice, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto. Estamos hablando, o sea, Esteban está hablando de José, ¿verdad? El cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Fíjense, ¿verdad? Como un hijo de Dios, muchas veces vamos a ser vendidos por nuestros hermanos, como José. Pero lo que tenemos que saber, si estamos haciendo las cosas bien, que Dios está con nosotros. El tema es hacer las cosas bien, ¿verdad? Y José hacía las cosas bien. Sin embargo, fue vendido por sus hermanos. No está en el tema, pero me viene al corazón para hablarlo. ¿Saben cuántas veces tú puedes contar un sueño que Dios te dio y entra la envidia y los celos entre tus hermanos y aún con pastores? Pero tú tienes que estar tranquilo. Recibiste esa visión o Dios te habló, ¿verdad? Muchas veces no tenemos que hacer como José. Tenemos que guardar en el corazón. Como María, ¿se acuerda que guardaba en su corazón lo que hacía el Hijo? Y hay veces que nosotros tenemos que guardar en el corazón. José, con el entusiasmo, le contó al padre y a los hermanos. Y se puso hasta a Jacob en contra. Lo dice la palabra. Y a veces nosotros, hermanos, nos adelantamos a los acontecimientos. Y nos pasa lo que le pasó a José. Pero como Dios estaba con José, Dios cumple su propósito en José. Como lo va a cumplir contigo y lo va a cumplir conmigo. ¿Entienden, hermano? Entonces, fíjense en la sabiduría, ¿verdad?, de Esteban ante este concilio, ¿sí?, donde lo estaban juzgando. Como él le desmenuzó todo el Antiguo Testamento y la descendencia de los hebreos. Él no estaba peleando con Babilonia ni en aquellos países, no. Él estaba peleando, ¿sí?, contra el mismo pueblo hebreo que había rechazado a Jesús. Pero lleno de sabiduría y lleno del poder de Dios, los enfrentaba con la palabra. Los enfrentaba con la palabra. Por eso tú y yo tenemos que pedirle a Dios, rogarle a Dios, que nos dé sabiduría. Dice la palabra de Dios, hermano, que nos tiene que dar oído de sabios y boca de sabios. Oraciones que tenemos que hacer. Señor, dame oído de sabio para poderte entender, para poderte escuchar. Dame discernimiento para que nadie me engañe, ni hombre ni espíritu. Señor, que nada me aparte de tu palabra. Dame conocimiento, dame revelación de tu palabra. Y muchas veces Dios te empieza a dar revelaciones, pero tú no la cuentes, salvo que Dios te diga que la cuentes. Porque se levanta la envidia. Sucedió en aquella época de Jacob, hermano. Y el espíritu sigue moviéndose, por más que pasen miles y miles de años. Los celos, las envidias entre los hermanos. Miren, a mí me pasó, hermano, que yo estaba en Lorenzo Carnelli 1070, en la iglesia Movimiento Internacional. Y yo allí había llegado y no estaba como obrero. Sí que el pastor sabía quién era yo, que veníamos de otra iglesia, ¿verdad?, con el permiso del pastor, que nos habíamos movido para ir para Montevideo.
Pero, pastor, a mí no me daba un trabajo en nada. Y yo sabía que tenía que probarme, porque la Biblia dice probar los obreros. Y yo tranquilo, digo, en el tiempo de Dios, Dios va a ponerme, aunque sea, a limpiar los baños, pero algo voy a hacer. Y nos invitaron a una reunión de oración. Y allá en la reunión de oración, hermano, era fuego, era fuego, era fuego. Y uno de los hermanos, Sergio, un morocho grandote, yo soy petizo, ese morocho medía como 1,80, a lo mejor grueso de espalda. Empezó a hablar en lengua y orar, y orar, y orar, y orar. Y de repente me abrazó y empezó a orar en lengua. Y ¡ah! Aquello fue maravilloso, ¿verdad? Entre todos los hermanos, cómo bajó la gloria allí. Y este hermano no me soltaba y no me soltaba. Y él decía esto: Señor, ruego por los obreros. Tú eres el dueño de la mies. Envía obreros, Señor. Envía obreros. Y lloraba, gemía. Oribalaya, la Bayanda, la Basay. Y gemía allí, hermano. A los 15 días se enfermó. Él era portero. A los 15 días se enfermó. Y no pudo venir a la iglesia como por 6 meses. Y el pastor Roja, en uno de esos días que voy a la iglesia, me dice: hermano Tomasino, tengo que hablar con usted. Cuando un pastor te dice así, ¡ay, qué habré hecho! Sí, pastor, ¿en qué estuve mal? No. A partir de hoy vas a ser obrero de la iglesia. Y le digo: ¿y qué es lo que voy a hacer? Vas a estar de portero en lugar de Sergio. Y allí habían 3 porteros. Sergio era el portero del medio. Estaba uno a la derecha, otro a la izquierda. Era una iglesia de 600, 800 personas. Y el del medio era que dirigía a los otros, ¿verdad? Cuando venían las almas, llevarlo para la izquierda, miraba los bancos que habían más vacíos, bueno, para colocar las familias juntas, ¿no? Entonces ese era el deber que tenía el portero del medio. Y pasaron como 5 meses, volvió mi hermano Sergio. Y uno con una alegría, ¿no? Porque uno lo ama y lo ama. Ahora hace tiempo que no lo veo, años que no lo veo. Pero uno lo amaba, ¿no? Y cuando me ve me dice: ¿y vos qué haces ahí? Ay, me recibió con la espada humana en la mano. Me encontró en el lugar de él. Pero malo, hermano, malo, con esa cara. ¡Ay, Dios mío! O mejor, mucho más grande que yo. Y el Señor tomó mi boca. El Señor tomó mi boca. Y le dice el Señor: yo soy fruto de tus oraciones. ¿Te acordás la última vez que vos podías obrero a la mies? Se puso a llorar. Se puso a llorar. Pero qué tremendo lo que es la envidia, lo que son los celos. Muchas veces oramos para que Dios levante un pastor, levante un evangelista, levante un hermano para cantar o para lo que sea. Y después que oramos, años orando, tiempo orando, cuando Dios levanta, nos levantamos en celo contra Él. Qué tremendo. Esas cosas no pueden suceder. Sin embargo, sucedió con José. Y hoy nosotros no estamos libres de eso. No estamos libres, ni tú ni yo. Pero si tenemos un corazón consagrado a Dios, hermano, Dios va a hablar en tu boca. Y al final, con Sergio, terminamos llorando juntos y abrazados. Y la gente, los hermanos no entendían nada de lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero Dios le quitó los celos, la envidia, aún que él era el que estaba orando por los obreros en la mies. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos la sabiduría de Esteban, el conocimiento de Esteban, ¿verdad? Cómo enfrentó el concilio, pero lo enfrentó con amor. No usó una defensa para él, sino lo que usó Esteban
fue mostrarles a ellos que habían rechazado al Mesías y que lo habían matado. ¿Comprenden? Aunque a Jesús nadie lo mató, Jesús puso su vida para volverla a tomar. Entonces, hermano, seguimos leyendo, ¿sí? Dice, y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Mira lo que Dios puede llegar a hacer contigo o conmigo, hermano. Es tremendo. Ahora, los discípulos del Señor se gozaban, ¿sí?, cuando los golpeaban, cuando los azotaban, cuando los metían en las cárceles, porque ellos se gozaban porque tenían que llevar las marcas de Cristo, ¿verdad? Porque ellos sabían el resultado final de ellos, era la vida eterna. Nadie los detenía. José, hermano, ¿verdad? Dios retribuye que le dio gracia delante del faraón, y el faraón lo puso arriba de todos los bienes de él, que gobernara sus bienes. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la vida, no ponga los ojos sobre aquellos que te celan, sobre aquellos que te cierran puertas. No ponga los ojos sobre eso. Poné los ojos en donde Dios te quiere poner. Eso es lo que nosotros debemos entender, debemos de comprender, ¿verdad? Y Esteban, vuelvo a repetir lo mismo, para que te quede grabado, él no se defendió él. No, él lo que hacía, le mostraba, ¿verdad? Le mostraba a todos aquellos judíos que habían matado al Mesías, al Salvador de ellos. Nunca te defiendas. Nunca te defiendas. Tengo un pastor muy amigo, pero muy amigo, y él me dice, vos tenés que defenderte, Julio. Yo no. Es que me defiende Dios. No, pero a mí las cosas así no me gustan. Vos cuando las cosas tenés que hablarlas, hablalas. Si yo las hablo, ¿a quién? A mi Señor. Voy a estar hablando a los demás, amados hermanos. Si yo tengo un abogado y tú tienes un abogado, ¿por qué te vas a defender? Y nuestro abogado sí que es bueno, a ese abogado no lo sobornan. Él le va a defender tu fiel causa. Amén. Seguimos. Dice, vino en el 7:11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Y acá nosotros vemos el plan de Dios. Nosotros vemos las maravillas de Dios. Así como un niño nace dentro del vientre de una mamá y se van formando los ojitos, el corazón, el páncreas, los deditos, las uñas, ¿verdad? Vos lo único que ves es aquella panza que va creciendo. Pero vos no ves cómo Dios va formando a ese niño dentro del vientre de su mamá. Así es la obra de Dios. Así es la obra de Dios. Por eso dice, Dios hace una extraña obra para los ojos humanos, ¿verdad? Pero fíjense en que trajo hambre a la tierra, tribulación, ¿verdad? Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. No hallaban alimento. Dios les cerró la puerta a los cielos para salvarlos. Y muchas veces Dios te cierra la puerta a los cielos para hacerte reflexionar, para cambiarte, para que te arrepientas. Dios te cierra la puerta a los cielos, pero no es que te abandonó, al contrario, Él quiere perfeccionarte,
en su amor y en su misericordia. ¿Sí? Entonces vino hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación. Nuestros padres no hallaban alimento. No hallaban alimento. ¿Sí? Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado al faraón el linaje de José. Fue manifestado el linaje de José al faraón. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto. Ahora fíjense en esto. Fíjense en esto. Cuando la palabra dice descender, ¿verdad? Muchas veces Dios nos hace descender para luego tener la victoria, ¿verdad? Así descendió Jacob, descendió de todo aquel orgullo, de toda la fama, ¿quién era Jacob? ¿Cuántas veces Erebeshai el Amdalai el Abashandi, Dios te va a hacer descender para luego tengas la victoria? Dios no te puede bendecir muchas veces por tu mal carácter. Dios no te puede bendecir, ¿verdad?, como tú eres. Y Dios te va a hacer descender. Pero eso no quiere decir que Dios te soltó. No. Dios está trabajando contigo como está trabajando conmigo. ¿Nunca te ha pasado que te has sentido descender? Muchas veces en el orgullo, en tantas cosas, hermano. Pero no es que Dios te abandonó. Estás dentro del plan de Dios. El tema es que te dejes moldear por aquel que te llamó, que te está haciendo a imagen y semejanza de nuestro Señor. Así descendió Jacob a Egipto. Descendió. Donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro a precio de dinero, compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Miren la sabiduría de Esteban. Nadie le podía decir nada, porque le estaba hablando toda la verdad que ellos sabían. Toda la verdad. Y le está mostrando desde Abraham, ¿verdad?, hasta llegar a Jesús. Y cómo ellos lo mataron a Jesús. Vuelvo a decir, decimos lo mataron, pero nadie mató a Jesús. Él puso su vida y entregó su espíritu al Padre, ¿verdad? Pero sí que lo masacraron. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y esto, hermanos, es para hoy día. La promesa que tenemos, que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Sí? Se viene un gran avivamiento sobre los 5 continentes. Un gran avivamiento. ¿Sí? Y el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. La iglesia va a ser multiplicada por el Espíritu Santo. Va a ser multiplicada en toda la tierra, hermano. Miles y millones de aquí a unos pocos años se van a convertir a Cristo. Cuando abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. Pero yo tengo que tener la visión
y la palabra certera de Jesús. No hablar porque otro habla, sino que Dios te revele la palabra. Se espera una gran cosecha, hermano. Y tú y yo tenemos que estar dentro de esa misma cosecha. Amados hermanos, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres. Maltrató los dolores de parto. Vemos la iglesia maltratada, que ya no se puede nombrar a Jesús, no se puede nombrar la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, no se puede hablar del infierno, no se puede hablar de pecado, en muchos lugares, ¿verdad? Y dice, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos. Qué tremendo. Siempre acuérdense que el Nuevo Testamento está escondido en el Viejo Testamento. Y lo que sucedió hace miles de años es lo que vuelve a suceder ahora. Van juntos como la vía del ferrocarril, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aunque hoy estamos sobre la gracia, ¿verdad? Pero lo que pasó en aquella época es lo que va a pasar ahora. Dice, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo hoy con los niños de todo el mundo? Jueguitos satánicos, lo que están haciendo en las escuelas, ¿verdad? Que el niño puede ser varón o puede ser hembra, que él elija. Un niño de 6 años, él puede elegir su sexo. Lo están matando espiritualmente. El diablo cambió la estrategia. Hoy los mata espiritualmente. En aquel tiempo de Moisés los mataba. Ahora cambió la estrategia. Cuando vino Jesús, mandaron matar a todos los niños, ¿verdad? Y ahora, en el arrebatamiento, cambió la estrategia. Y los mata, amados hermanos, a través del pecado que les pone en su corazón a los niños. En aquel mismo tiempo, nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Ahora miren esto. ¿Saben los Moisés que están naciendo acá en la tierra? Solo Dios lo sabe. ¿Saben la cantidad de Moisés que se están levantando, que están naciendo, y otros ya están con 14, 13 años, 12, 8? Hay una cantidad de Moisés, amado, en los 5 continentes, y cuando llegue el momento, la gloria del Señor va a estar sobre ellos, amados hermanos. Por eso se espera una gran cosecha. Una gran cosecha. Dice, pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obra. Miren, cómo Dios levantó a ese niño. Lo tiraron una canastita al río, ¿verdad? Y Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y Dios le da esta virtud, ¿verdad? Era poderoso en sus palabras y obras. Poderoso en sus palabras y obras, Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Tenía la sangre hebrea. Vio maltratar a un hebreo y lo mató. Lo hirió y lo mató, ¿verdad? Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad
por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Fíjense, ¿verdad? Defendió a ese hebreo que lo estaban maltratando, lo estaban golpeando, vaya a saber lo que estaban haciendo con él. Amados hermanos, fue y lo defendió. Y el pueblo de Israel gozarse de Moisés, se levantaron contra él. Toda la historia de la iglesia sucede lo mismo que con estos patriarcas. Cuando Dios está levantando a alguien, vamos a hablar claro, los cuervos, ¿verdad? Empiezan a picotear a esa águila. Empiezan a picotear para que ella no levante vuelo. Y sucede en todas las iglesias, en el continente que sea. Porque está escrito. Ahora, el águila tiene esa virtud que cuando la están picoteando, empieza a volar alto, empieza a ayunar, empieza a orar, se mete en el río de Dios, ¿verdad? Y vuela alto. Y la presión, hermano, no la resisten los cuervos. Y que los cuervos están picando el águila arriba del águila, empiezan a desvanecerse y a caer. Por eso, cuando se levanten contra ti, no los mires, no los critiques. ¿Sí? Padre, perdónalo, no saben lo que hace. Y empieza a volar. Hermanos queridos. Ahora, no es el tema, pero así, un poquitito nada más, ¿verdad? ¿Cómo vuela el águila? ¿Cómo podés volar tú? Buscando las alturas. Te voy a decir 3 virtudes del águila, pero son muchísimas. Un día vamos a hablar del águila. La iglesia de Mariana que está allí, hablamos sobre el águila. Y el águila tiene 2 alas y una cola. El águila sin un ala no puede volar. Y sin la cola no tiene dirección. Y eso significa que para poder volar tú y yo, cada ala significa algo muy especial. A la derecha, la oración. A la izquierda, amados hermanos, el ayuno. Y la cola, que es la que te dirige, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, cuando se levanten contra ti, empieza a ayunar, empieza a orar, sumérgete en la palabra de Dios y empezás a volar alto. Nunca mires a los cuervos. Pedí piedad y misericordia por ellos. ¿Saben cuántos hermanos preciosos en los 5 continentes se han frustrado, que no quieren saber más nada de la iglesia? No de Jesús, sino de la iglesia. Hay miles y miles y miles de hermanos que están frustrados con sus hermanos. ¿Pero por qué se frustraron? Porque no pusieron la vista en Jesús. No entendieron el plan de Dios. Y Dios, hermano, Dios en su infinita misericordia, Dios va a traer a todos aquellos que aman a Dios y están apartados, y la Biblia dice, los últimos serán primeros. Dios va a avergonzar a muchos y le va a levantar a los que no son nada. Los va a levantar. Pero ya aman a Dios, conocen la palabra, lo que fueron frustrados por sus hermanos, pero tienen otra oportunidad, hermano. Y ellos van a caminar a paso agigantado sobre toda la tierra, bajo la unción y el poder de Dios. Porque eso es lo más hermoso de Dios. Los hombres te desechan, pero no Dios. Los hombres te desechan. Por eso cuando encontrás
hermanos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, ¿verdad? Tenés que amarlos, tenés que honrarlos. Cuando tenés un pastor, que hay miles de pastores que tienen olor a oveja, honrá a ese pastor, honrá a esa congregación. Amados hermanos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y vamos a dejar por acá. Me falta todavía, Dios mío, me falta una hoja y media, 2 hojas. Hermanos, voy a marcar acá, así me acuerdo mañana, el lunes, o mañana capaz que pongan atención, que capaz que puedo estar para terminar de hablar sobre Esteban, ¿verdad? Hermanos, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que estudiar, tenemos que orar pidiéndole a Dios que nos abra el entendimiento, que nos dé discernimiento espiritual, hermano. Estamos viviendo el peor tiempo, porque este es el tiempo del engaño. Como Jesús le dijo a los discípulos en el Monte de los Olivos, Mateo 24, mira que nadie os engañe. Hoy, hermanos, la apostasía es impresionante. En los 5 continentes. Mires por donde mires, la apostasía, apostatar de la fe. Pero ¿qué dice el Señor? Que antes de la venida del Señor, la señal última es la apostasía. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Cristo viene y viene ya. Porque es la última señal que Dios te da. Es la última. Amados hermanos, la apostasía. Y hoy estamos viviendo esa apostasía, ¿verdad? Y tú y yo no podemos caer en esa apostasía. Porque dice la palabra, salieron de nosotros. Y escucharon fábulas de doctrinas de demonios. Entonces tú y yo tenemos que estar agarrados de Jesús. Agarrados. Y volar alto, ayuno, oración y palabra. Ayuno, oración y palabra. Es de la única manera que tú puedes volar alto. 3 armas que Dios te da como hijo de Dios. Así como todos los países tienen 3 armas poderosas, ¿verdad? Así Dios hace con nosotros. Un ejemplo, todo país tiene el ejército naval, el ejército aéreo y el ejército terrenal. Con esas 3 armas se defiende a un país, ¿verdad? Y Dios te da la oración, el ejército terrenal, la oración. Un arma poderosísima. La naval, el ayuno. Amados hermanos, ¿verdad? Y la aérea, la palabra. Tenemos que volar alto. Solamente puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. No saques los ojos de Jesús. No saques los ojos del Señor, por más que se venga lo que se venga. Tenemos que volar alto. Y para volar alto es solamente agarrarnos de las armas que Dios nos dio. Solamente así, hermano. No miremos para los costados. Y si Dios te da un sueño, y si Dios te da una palabra, ¿verdad? No se la cuentes a todos. Esa palabra que Dios te dio, o esa visión, o ese sueño, ¿verdad?
puede traer problemas para tu vida. Puede traer problemas. Entonces, Señor, ¿con quién hablo? ¿O tú quieres que yo no le diga a nadie? Y el Señor te va a mostrar. Dile al pastor. O te va a decir, no se lo digas a nadie. Amados hermanos, que Dios nos ayude a buscar a Dios con todo el corazón, a buscar a Dios con todo nuestro ser. Estamos en los metros finales. Yo digo centímetros finales antes de la venida. Busquemos a Dios humildemente, sencillamente. Busquemos a Dios, ¿sí? Orar y velar cuando ves que aquellos días se acercan. Y estos son los días que nosotros estamos viviendo. Así que, hermanos, estén atentos porque tal vez, si Dios lo permite, sábado o domingo hacemos otra reunión más, Arregla tu vida con Dios, y terminamos sobre este tema de Esteban. Que Dios los bendiga grandemente, que la paz de Dios esté sobre todos ustedes, sobre su familia, y agarradito de la mano de Jesús. Que Dios los bendiga.